Que les bendiga, hermanos, qué gusto, un gran placer volver a saludarles. Es un gran privilegio el saber de que están bien, que tenemos vida. Tal vez no tenemos la salud perfecta, pero gracias a nuestro Creador sí tenemos la salud necesaria para poder gozar con tranquilidad y poder estar en casa y gozar de los nuestros. Quiero abordar en esta oportunidad un tema de reflexión que habla acerca de una fe de oro. Y quiero que vayamos, si usted gusta, puede tomar su Biblia o encenderla, los que tienen la Biblia digital ahí en sus dispositivos, al libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3, verso 15. Vamos a leer del verso 15 al verso 18. Y en lo que usted lo encuentra, déjeme comentarle que entre ayer y ahora hemos estado hablando con los hermanos de la iglesia de Dios de la Javía, vía telefónica, y nos llena de mucha satisfacción el saber que están bien, que están haciendo sus altares familiares, valga la redundancia, con su familia, sus hijos, su cónyuge, y que han estado reflexionando en la palabra junto con su familia, aparte de que se han estado conectando junto con nosotros. Eso habla muy bien de ustedes como iglesia, que hemos estado aprovechando el tiempo, que hemos seguido creciendo y contactándonos con Dios, conectándonos con el Espíritu Santo, para que nuestra fe no desmaye, sino que se mantenga firme ante esta situación difícil. Leemos entonces el libro del profeta Daniel, capítulo 3, verso 15 al verso 18. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os pondréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En el verso 16, Ananías, Misael y Azarías respondieron al rey Nabucodonosor. Vea qué bella la respuesta que estos jóvenes le dan al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, de que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Posteriormente tomamos algunos otros, siempre del capítulo 3 de Daniel. Entiendo, al igual que ustedes, de que cuando hablamos de fe es un tema bastante profundo, es un tema que tiene diferentes rostros, y que un momento de reflexión no alcanzaría para poder profundizar. Pero dicho sea de paso, entendemos de que cuando hablamos de fe, hay una fe que se le titula, o un rostro de la fe que se le titula como la fe natural. También tenemos otro rostro de la fe que se habla de una fe salvadora. Tenemos el don de fe, pero también tenemos una fe fanática, que es aquella que nos lleva como seres humanos y como cristianos inmaduros a exponernos o a abusar de la protección de Dios. Para ser un poco más claro,
Hoy por hoy, ante la circunstancia que estamos viviendo, que aqueja a todo el mundo, hay mucha gente que tiene esta fe fanática, cuya fe lo lleva a no comprender el por qué es de que las iglesias están cerradas. Las personas que tienen esta fe fanática creen de que los pastores que hemos cerrado los templos somos faltos de fe, que somos inmaduros, que no tenemos al Espíritu Santo. Pero la misma fe fanática es producto de inmadurez, aparte de carecer de fundamento bíblico. Porque las prohibiciones de parte del gobierno, de parte de los gobernantes, no vienen en contra de nuestra fe o no vienen a retar nuestra fe, o en el peor de los casos tampoco viene a contradecir lo que la palabra de Dios dice. Las medidas de prevención que se han tomado en los países o en los diferentes países donde ya está quejando este COVID-19, los gobernantes han tomado esos lineamientos o directrices de prevención en pro de la salud y en pro de la vida humana. Y cuando hablamos de vida, cuando hablamos de salud, necesitamos más que fe, necesitamos ser inteligentes y previsorios. No podemos exponernos, como pastores no podemos exponer a la congregación a un contagio, independientemente porque hay algunos que lo hacen. Pero esa es una fe fanática que carece de toda madurez y conocimiento y fundamento bíblico. Pero hay una fe providencial, y esa en la que yo quiero centrarme durante los siguientes minutos. La fe providencial. Esa fe providencial es aquella que obra milagros, los milagros que nosotros esperamos, aquella que obra sanidades, aquella que cuando no tenemos nada en los bolsillos creemos de que Dios traerá su provisión. Es aquella que nos lleva a creer en pensamiento y acción que todo saldrá bien porque Dios todo lo tiene bajo control, aunque estemos en medio del caos. Esa es la fe providencial y es la fe que tuvieron estos jóvenes en los cuales vamos a reflexionar unos instantes. Y alguien pudiera preguntarse, ¿por qué una fe de oro? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque nosotros debemos de trabajar intencionalmente para lograr tener una fe valiosa, una fe que sea producto de procesos superados. Usted y yo sabemos, tal vez no en la práctica, pero en teoría, nosotros sabemos, nos hemos documentado el proceso que lleva el oro. Cuando las personas lo encuentran, los de la minería, lo encuentran como una pieza, una piedra, una roca en bruto, nadie da nada por esa roca excepto que sepa realmente qué es. Pero aún así no es apetecible al ojo humano. Es necesario que pase todos los procesos para que los procesos saquen la belleza que esa roca tiene. Dicho de otra manera, hablo de una fe de oro porque nosotros hemos creído en Cristo por fe. Nosotros creemos en toda la obra de Jesucristo por fe. Creemos en la santa palabra de Dios por fe. Creemos en un Dios invisible por fe. Pero esa fe tiene que ir más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Esta fe debe de llevarnos a creer que todo estará bien, aunque nuestros ojos físicos vean todo lo contrario. Hay algo muy importante que no debemos de perder de vista, queridos hermanos y amigos. La fe
activa el poder de Dios. En la Biblia nosotros encontramos diferentes ejemplos. Por mencionar algunos, el centurión, cuando llega a cierta distancia de Jesús, fue la fe del centurión quien activó el poder que en Jesús había para poder sanar a su siervo. La fe de él fue tan suficiente de que no fue ni necesario de que Jesús llegara a la casa del centurión. Y él le dice, nomás di las palabras y mi siervo quedará sano. Después vemos a una mujer que estaba debilitada por una enfermedad que hacía ya 12 años. Y esta mujer seguramente cuando empezó a escuchar la fama de Jesús por los prodigios que Dios hacía a través de él, esta mujer, en medio de su debilidad, en medio de la marginación social que había en aquel entonces, no solo por ser mujer, sino porque estaba enferma del flujo de sangre, en medio de todo eso ella sacó fuerzas. Su fe le hizo sacar fuerzas de donde no las tenía. Y se encaminó hacia donde Jesús estaba. La Biblia no registra qué distancia había desde la casa de esta mujer hasta donde Jesús estaba. Pero dado el caso de que era una enfermedad que la tenía prisionera hacía ya 12 años, seguramente esta mujer estaba súper débil. Posiblemente todo el trayecto que ella se movilizó desde su casa hasta donde Jesús estaba, posiblemente no fue caminando todo el tiempo. Se ha de haber arrastrado, porque la debilidad era mucha. Pero la fe de esta mujer fue capaz de activar el poder sanador que había en Jesús. Recordamos al ciego Bartimeo junto a otro que estaba ahí, que la Biblia no menciona su nombre. Ellos tuvieron fe de que Jesús, el hijo de David, podía darles a ellos su milagro. Es la fe, queridos hermanos y amigos, que activa el poder de Dios. No en contra nuestra, lo activa a favor nuestro. Cuando hablamos de fe, por ejemplo, cuando encontramos el término fe en algunos textos del Antiguo Testamento, viene del hebreo emuná, que quiere decir una mente firme, una mente que no titubea, una mente que tiene una convicción clara de lo que cree y en quién ha creído, en la bonanza, pero también en la turbulencia, en la provisión y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Una mente firme. Pero también viene del griego pistis, que quiere decir abandonarse en las manos de. En este caso sería abandonarnos en las manos de Dios, con la absoluta certeza de que Dios tendrá el control de nosotros como persona, como familia, como iglesia, como catarinecos, como guatemaltecos y como seres humanos, hablando a nivel global. A continuación yo quiero abordar dos puntos importantes con ustedes para poder desarrollar esta temática de reflexión. Número uno, cómo se construye una fe de oro. Y número dos, las consecuencias de una fe de oro. Usted y yo sabemos de que hay consecuencias negativas y hay consecuencias positivas. O sea, un hecho que sigue a otro. ¿Cómo se construye una fe de oro? En primer lugar, amados, se construye con el estudio de la palabra. Dije hace un instante de que hay mucha gente que tiene una fe fanática. Ellos creen todo y son como tamo que arrebata el viento, pero ellos no tienen un fundamento bíblico que les dé la pauta de poder echar raíces en algo que crean, como dice el hebreo emuná, con una mente firme. O del griego pistis, que tenga la capacidad de abandonarse en las manos de Dios, de que Dios todo
lo tendrá bajo control, aunque la realidad en derredor nuestro pinte todo lo contrario a lo que nosotros hemos decidido creer. Número 1, dije, a través del estudio de la palabra se construye esa fe de oro, esa fe valiosa, esa fe que nos lleva a conseguir la sanidad, un milagro, la respuesta a nuestras peticiones. Número 2, la íntima relación que nosotros necesitamos tener con Dios. Necesitamos hablar con Él. Él está ansioso toda mañana, toda tarde, toda noche, toda madrugada. Está ansioso por escucharnos, por escuchar a su obra maestra, que ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo y que Jesucristo los ha presentado justos ante Él. Él desea hablar con nosotros y escucharnos, que hablemos con Él, pero a veces nosotros estamos tan ocupados, estamos tan materializados, tan distanciados de Él, que no nos interesa tener una íntima relación con Él. Y este tiempo que tenemos ahora es muy oportuno para poder desarrollar una intimidad con Dios. Es imposible que alguien que no tiene conocimiento o fundamento bíblico, alguien que no tiene intimidad con Dios, logre tener una fe de oro, una fe consistente. Número 3, la disposición en cuanto a pensamiento y acción a ser fiel también juega un papel importante para poder desarrollar esa fe de oro. Número 4, los procesos. Los procesos a veces en nuestra inmadurez nosotros los vemos como que van en contra nuestra. Como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, en donde hemos sido sellados por el Espíritu Santo para la redención, dice Pablo a los Efesios. Para nosotros no puede ser contrario los procesos van a favor nuestro. Y de esa manera, a través del estudio, a través de una íntima relación con Dios, a través de una disposición en cuanto a pensamiento y acción por ser fiel a Dios, y a través de los procesos superados, es como nosotros vamos a desarrollar una fe valiosa, una fe de oro. Una fe que el diablo va a querer derrumbar, opacar o hacer titubear. Pero Dios siempre nos sacará en victoria, hermanos. Siempre. El segundo punto y último que dije que abordaría son las consecuencias de una fe de oro, de una fe valiosa. Hemos tomado unos textos de la palabra donde la historia consta de tres jóvenes que llegaron allí a Babilonia cuando Dios le permitió al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, llegar al reino del sur, a poder llevarse prisioneros a los judíos del reino del sur en el tiempo del reinado del rey Joacim. Y ellos son llevados cautivos. Y entre los jóvenes que estaban cautivos, ahí encontramos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el rey Nabucodonosor le encarga a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que le seleccione a los jóvenes para nutrirlos bien, para capacitarlos en toda lengua y ciencia babilónica, para que posteriormente se presentaran ante el rey y luego él los colocaría en puestos de suma importancia. Ahí estaban ellos tres, Ananías, Misael y Azarías. Y la primer consecuencia que nosotros vemos de tener una fe de oro, una fe sólida, consistente, es de que a ellos no les importó la posesión en la cual ellos estaban. La ubicación donde el rey los había colocado, los había puesto como jefes de provincia. Ellos sabían muy bien divorciar la posesión material, intelectual que ellos tenían en un reino que no pertenecía a ellos,
de la fe y de la lealtad que ellos debían hacia su Dios. Cuando nosotros tenemos una fe de ese calibre, la sabemos divorciar muy bien de los compromisos que a veces tenemos con el mundo, hablando de la posesión económica, posesión laboral. Siempre nosotros vamos a comprender, es necesario laborar con personas que no son cristianas, claro. Es necesario a veces estar rodeado de compañeros de estudio que no son cristianos, claro. No se puede impedir eso, no se puede evitar. Pero lo que sí podemos lograr es impedir de que esos ámbitos ahoguen o reemplacen nuestra fe. Tenemos que tener la capacidad de hacer ese divorcio. De tal manera que vamos a conseguir tener con claridad una capacidad exacta cómo reaccionar cuando hay aspectos de esos ámbitos que amenazan nuestra fe. Ananías, Misael y Azarías, a pesar de que estaban en una posición muy buena en ese imperio babilónico, es más, hasta el rey a través de Aspenaz los había bautizado con los nombres de sus dioses, Sadrach, Mesach y Abednego. Eso quiere decir que ellos gozaban de privilegios allí, pero eso no los detuvo a ellos. En ningún momento reemplazaron su fe de oro con la posesión en la cual ellos estaban en Babilonia. La segunda consecuencia es la lealtad. Cuando tenemos claro quién es nuestro Dios y qué es lo que Él puede hacer por nosotros, llegamos a la conclusión que nada vale la pena para poder ofenderlo a Él o para poder serle infiel. La lealtad juega un papel importante en la vida cristiana. Y cuando hablamos de lealtad, hablamos de el cumplimiento de lo que exigen las leyes concerniente a la fidelidad, al honor y al bien. Pero también hablamos de el amor y la fidelidad que se muestran a un dueño, a un amo o a un jefe, o en el mejor de los casos a una divinidad. Se nos es demandada lealtad, sí, nosotros lo sabemos. Cuando estamos rodeados de personas que no son de nuestra propia o que no son de acuerdo a nuestra fe, o en el peor de los casos son contrarios a nuestra fe, nosotros necesitamos tener muy claro de que debemos de ser leales, debemos lealtad a Dios. Dios en la Biblia, tanto en escritos antiguos como neotestamentarios, nos da razones para que le seamos leales, para que nosotros encaminemos nuestra fidelidad, nuestro amor y nuestro compromiso a Él. Y es buen momento para preguntarnos, queridos hermanos, amigos, ¿somos algo nosotros sin Dios? Yo creo que todos vamos a responder lo mismo, no somos nada. Pero ya nos hemos preguntado qué tan leales hemos sido a Dios, qué tan fieles hemos sido, qué tanto amor le hemos demostrado. Es buen momento para que nosotros nos examinemos buscando la presencia de Dios y nos asinceremos con Él y le digamos: Señor, no he sido lo suficientemente leal a ti, a veces he negociado mi fe. Aun cuando sabemos que la fe no se debe negociar con nadie, con nada y bajo ninguna circunstancia. Ellos fueron leales. La historia bíblica de los textos que hemos tomado dice de que el rey llegó al grado de construir una estatua con el fin de que todos los que vivían en su entorno debían de adorarlo, de adorar su estatua. Adorando la estatua estaban adorando al rey. Y él mandó a promulgar un edicto de que
al momento de sonar los instrumentos musicales que allí tenían, toda persona, sin importar si eran esclavos libres o eran ejecutivos del gobierno de ese entonces, todos tenían que doblegarse en son de adoración al rey. Y fue ese momento crucial donde estos hombres no titubearon, fueron, y viene la tercera consecuencia, determinación, que hablamos de acción, efecto de determinarse o de definirse, o en el mejor de los casos, una decisión definitiva. Llegó el momento donde ellos se determinaron. No creo que haya sido difícil para ellos el determinar tal actitud ante determinado edicto. Porque ellos sabían, es cierto, estaban lejos de su nación, estaban lejos del templo de adoración, estaban lejos de lo que simbolizaba la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Pero dentro de ellos sabían perfectamente de que Dios demandaba de ellos lealtad y determinación. Nosotros hoy por hoy no estamos amenazados por un rey. Así de manera explícita no se nos ha demandado adorar a X, Y, estatua o imagen. Pero implícitamente sí hemos venido a estar inmersos en un proceso donde a veces tiende a titubear la fe. Y es ahí donde nosotros necesitamos, por sobre todas las cosas, darle a Dios lo que merece, que es nuestra fidelidad y nuestro amor. Dicho de otra manera, nuestra lealtad, y determinar nuestra decisión por Él, una decisión definitiva. Llegan los sátrapas delante del rey y le llevan la información de que ya hicieron esto, el sonar de los instrumentos, pero le dicen: los jóvenes que tú has puesto sobre las provincias no han obedecido. Entonces él dice, la escritura, que se llena de enojo, de ira, y los manda a llamar. Y él les da una oportunidad y les dice: ¿estáis seguros de que no os vas a arrodillar, no vas a adorar la imagen al sonar de los instrumentos musicales? Y ellos le responden sin titubear: no es necesario que te respondamos al respecto. Ellos estaban determinados. ¿A qué? A serle leal a Dios. Y a pesar de que viene una amenaza y les dice el horno de fuego va a ser 7 veces calentado más de lo acostumbrado, pero eso no los detuvo ni los amedrentó. Ellos continuaron fieles. Y es allí donde vemos una fe práctica. La fe de oro es una fe práctica. Una cosa es decir yo creo en Dios, y otra cosa muy distinta es creerle a Él y esperar en Él cuando todo marcha mal. Decir soy cristiano cuando todo es bonanza y tenemos los templos abiertos para ir a adorar a Dios de manera colectiva, eso es fácil. Cuando tienes dinero en tu bolsillo, cuando tienes salud, cuando hay buenas noticias de tus familiares, ser cristiano, desarrollar fe, ahí es fácil. El problema es de que en más de algún momento nuestra fe va a llegar a ser puesta a prueba. No para dañarte, sino para que crezcas. Como dije hace un instante, los procesos no vienen en contra tuya. Los procesos vienen a favor tuyo. Porque quieren sacar la mejor versión de ti. Quieren elevarte a otro nivel. Pero a veces las circunstancias nos dominan
tener fe, tener una fe de oro, una fe consistente, una fe que nos lleva a creer que todo va a estar bien, aunque nuestros ojos ven todo lo contrario, no quiere decir que nos va a deshumanizar. No quiere decir que la fe te va a volver de hierro y que no vas a sentir, no vas a llorar bien. Somos seres humanos. Mientras seamos seres humanos, vamos a llorar, nos vamos a entristecer. Y cuando sintamos que la preocupación promete embargarnos, tenemos un sitio perfecto a donde recurrir, y es Dios. A través de Jesucristo nosotros encontramos el sitio perfecto en donde ir a descargar lo que nos tiene apesadumbrados, lo que nos tiene tristes, lo que nos ha robado el sueño. Ese es el sitio perfecto. Estos jóvenes decidieron tener una fe práctica. Entonces el rey viene y llama a algunos de sus soldados. El texto dice los más robustos, los más fuertes, y mandó a atarlos. Los ató. Obviamente ya habían calentado el horno 7 veces más de lo acostumbrado, como él se los había dicho. Y el horno, dice la escritura, que estaba tan caliente que cuando ellos abrieron el horno y lanzaron a Ananías, Misael y Azarías, ellos fueron quemados. Pero Ananías, Misael y Azarías no sufrieron ningún daño. Y es ahí donde vamos a la quinta y última consecuencia, que son los resultados de tener una fe de oro, una fe valiosa, una fe consistente. En los resultados nosotros vemos de que ellos fueron echados al horno. Y sin duda ha de haber habido alguna forma como el rey lograba ver lo que estaba dentro del horno. Y la Biblia dice que él se espanta y llama a las personas que habían sido los encargados de organizar ese castigo. Y él les dice: ¿ustedes no echaron 3 hombres al horno? Y ellos le responden: sí. No los ataron bien, los atamos. Pero el rey, sorprendido, le dice: ¿y por qué es de que yo veo 4? Y no solo veo 4, los veo sueltos. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Ese Dios es el que nosotros adoramos. Ese Dios que ellos estuvieron muy determinados. Ananías, Misael y Azarías le dice: yo quiero que tú sepas, oh rey, antes de meterlos al horno, de que el Dios a quien nosotros servimos, ese Dios puede librarnos de tu estatua, de tu mano, aún del horno nos puede librar. Pero ellos tenían una fe de oro, una fe muy valiosa, muy consistente. Del hebreo emuná. Ellos tenían una mente firme. Y ellos rápido articularon un plan B. Cuando ellos dijeron: pero si no nos libra, de todas maneras debes de saber tú, oh rey, de que de todas maneras no serviremos a tus dioses. Ellos tenían una convicción clara: ¿quién era Dios? Tenían una certeza muy exacta en quién habían creído. Esa fe de oro de estos hombres es la que nosotros necesitamos ahora, como catarinecos, como guatemaltecos, como seres humanos, hablando a nivel global. La fe que nos lleve no solo a pensar, sino a accionar, creyendo de que Dios nos va a librar de esta situación. De que el Dios al cual nosotros hemos venido sirviendo, el cual nosotros hemos adorado y amamos apasionadamente, nos puede librar de ese COVID-19, puede librar a nuestra familia, puede librar a la iglesia, puede librar a nuestro pueblo, a nuestro departamento, a nuestro país.
Él puede sitiarnos, Él puede protegernos de tal manera de que los pocos casos que hay comparado con otros países pueden ser arrancados de raíz en el nombre de Jesús. Esa es nuestra fe, ese es nuestro clamor, pero también nosotros tenemos que tener una mente clara y abierta. Y de la misma manera como estos hombres, Ananías, Misael y Azarías, tenían una fe de oro, vamos a poder expresarle a Dios, vamos a poder demostrarle al enemigo de que el Dios a quien nosotros servimos, cuánto tiempo llevamos sirviendo no es lo que importa, sino el calibre de fe que nosotros tenemos, el fundamento bíblico, la íntima relación con Dios, el pensamiento y las acciones que vayan orientadas a poder creer de que todo va a marchar bien a pesar de que nuestros ojos vean lo contrario. Debemos de decirle a Dios y demostrarle simultáneamente a Satanás de que el Dios a quien nosotros hemos servido, el Dios en quien hemos colocado y anclado nuestra confianza, el Dios en donde hemos direccionado la mayor capacidad de amor que el ser humano podemos dar, ese Dios nos puede librar de ese virus, puede librar a nuestra familia, que ese virus va a terminar pronto y va a ser erradicado y esto va a ser considerado como una historia nada más. Pero si Dios no quiere librarnos de ese virus, y si Dios no quiere que esta situación cambie, sino que esta situación vaya de mal en peor, es ahí donde nosotros debemos de decirle a Dios: tú vas a seguir siendo mi Dios, yo voy a seguir adorándote. Yo no puedo estar en el templo para adorarte de manera colectiva, pero puedo adorarte a nivel personal, a nivel familiar. No puedo conectarme de manera personal con mis hermanos, pero hay una manera cibernética cómo conectarme y demostrarle al enemigo de que no importa si esta situación ya no vaya a mejorar, demostrarle de que no importa lo que Él haga, ese Dios que nos amó tanto, ese Jesús que nos redimió, ese Espíritu Santo el cual nos santificó y nos está preparando para el encuentro con nuestro amado, a ese Dios nosotros no lo vamos a dejar por mayor presión que el enemigo haga a través de esta circunstancia que está quejando a todo el mundo. No importa cuánto nos presione, no importa si el toque de queda va a prolongarse durante varias semanas o meses más, necesitamos demostrarle al enemigo que nosotros, hoy por hoy, hay un Ananías, hay un Misael, hay un Azarías, que está dispuesto a poder arriesgar todo, a perder todo, por serle fiel a Dios, que nuestra fe nos va a impulsar hacia eso. Sin duda hay personas conocidas nuestras, familiares, que ya están infectados, posiblemente. Hay países donde son miles de muertos. Pero en medio de todo este caos, en medio de todo esto que parece una pesadilla, debemos de comprender de que el Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Dios que creó todo esto, a través de su Hijo nos advirtió. Y Él dijo: en el mundo sufriréis aflicciones. Pero Él dijo: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Dando a entender que si Él pudo vencer, nosotros con la ayuda de Él, a través de su Espíritu Santo, también lo vamos a lograr. En los resultados nosotros vemos de que el rey se asustó, mandó a llamar a los sátrapas, a los videntes, a los gobernadores, porque estaban totalmente atónitos. Y mandó a llamar fuera a Ananías, Misael y Azarías.
Y cuando vieron sus ropas, ni siquiera su ropaje olía a humo. Y fue cuando él mandó a promulgar durante todo el reino de que nadie debía de hablar en mal del Dios de Ananías, Misael y Azarías, porque él era el único que los había logrado librar de ese horno. Me llama la atención cómo es de que Dios no cedió a librarlos, o sea, a evitarles el estar dentro del horno. Y Dios optó por estar allí dentro del horno con ellos, porque el rey vio a 4. Y él enfáticamente dice, y veo a un cuarto hombre que está con semejanza de uno de los hijos de los dioses. En medio de las llamas, él veía algo sobrenatural en ese cuarto hombre. Tú y yo no estamos solos. Dije hace un instante, nuestro clamor, nuestra petición, nuestro deseo es de que Dios nos libre. Pero necesitamos tener una convicción absoluta que si Dios no nos libra, Dios estará allí con nosotros. No nos va a dejar solos. La fe de oro nos lleva a abandonarnos en las manos de Dios, creyendo de que Él va a hacer con nosotros, con nuestra familia, con la iglesia, con nuestra nación, con el mundo entero, lo que mejor le parezca. Y lo que mejor le parezca a Él siempre nos va a beneficiar a nosotros, sus hijos. Quiero concluir con lo siguiente. El Dios de la Biblia, el Dios creador de todo, estuvo ahí con Ananías, Misael y Azarías. Porque Ananías, Misael y Azarías siempre estuvieron anclados a la voluntad y a la soberanía de Dios. Y nosotros necesitamos hacer eso. En medio de todo este caos, en medio de toda la tanta incertidumbre, de esas escenas tan estremecedoras que vemos a través de las noticias en los diferentes países, a veces como que pareciera que esto es una pesadilla. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que ha prometido estar con nosotros, Él sabe de que nosotros tenemos cierta capacidad y ninguno, dice Dios a través de Pablo a los Corintios en su primera carta, no vamos a ser probados más allá de lo que nosotros podemos resistir. Sino que fiel y justo es Dios, dice, que junto con la prueba hará llegar la salida para que podáis soportar. Pero necesitamos seguir desarrollando nuestra fe. Nosotros tenemos la plena confianza de que Dios escucha tu oración, escucha la oración de nosotros, sus hijos. En la madrugada que tú te levantas, en la noche, en la tarde, en la mañana, que estás de rodillas, que estás clamando a Dios, Dios está allí escuchando nuestra oración. Cuando estamos clamando los unos por los otros, Él está ahí escuchando. No es de que Él esté sordo, no es de que Él no va a obrar, Él va a obrar. Pero necesitamos esperar en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, el tiempo perfecto. A pesar de la tristeza, a pesar de la incertidumbre, del caos, a pesar del encierro, del estado del toque de queda, del estado de calamidad, del estado de sitio que posiblemente vayan a poner en todo Guatemala. En medio de todo eso, hermanos amados, Dios, el Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Dios que libró a Ananías, Misael y Azarías de ser quemados en el horno de fuego, ese es el mismo Dios que está con nosotros y tiene un propósito perfecto contigo y conmigo, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia.
Mientras tanto, sigamos conectados con el Espíritu Santo, sigamos conectados entre nosotros de manera cibernética, sigamos clamando los unos por los otros, que Dios es fiel, que Dios siempre estará allí para poder no dejar avergonzados a sus hijos. De alguna manera vendrá socorro para nosotros, sus hijos, de parte de Dios. Yo quiero concluir orando por ti. Unámonos en oración. Jehová Dios y buen Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia reconociendo tu soberanía, que tu voluntad es perfecta, reconociendo, Señor, que nosotros sin ti no somos nada, que tú eres, Dios amado, nuestra mayor riqueza. Tú eres nuestra mayor necesidad. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, por cada hermano, cada hermana de la iglesia de Dios, cada hermano y hermana que de algunas otras denominaciones, cada amigo y amiga, Señor, que están viendo y escuchando tu palabra. Te ruego, Padre, que tú los bendigas, que tú les des la paciencia, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo puedas llegar ahí con tus hijos y puedas ministrar su alma, que puedas ministrar de tal manera, Señor, que las preocupaciones, la tristeza, la incertidumbre, el caos que estamos viviendo, Señor, sea disipado por tu presencia. Que a través de tu Espíritu, Señor, tu pueblo pueda sentir como tú los acaricias y renuevas sus fuerzas. Y le dices que todo lo tiene bajo control, de que esto pronto pasará, es cuestión de tiempo, es cuestión de fe, una fe que no haya variación, una fe que esté anclada en ti, que nos abandonemos en tus brazos, que tú eres el único Dios que vive, el Dios perfecto, y que tú mejor que nadie te duele de las circunstancias en las que está el mundo entero, pero si tú lo has permitido es porque tú sabes que esto va a traer bien a tu pueblo, esto va a traer bien a la raza humana que en su mayoría, Señor, concluirá en conversión, en santificación de tus hijos. Llega allí, Señor, donde los hermanos están buscando tu presencia y a veces la intranquilidad ha querido hacer titubear su fe. Ayúdalos a tomarse fuerte de ti y tú nunca los sueltes, Señor. Te ruego que los bendigas en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que los ayudes a poder mantenerse, Señor, en íntima relación contigo y con tu palabra, y que en tu nombre vamos a salir victoriosos de esta adversidad. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos y amigos. Bendícelos en el nombre de Jesús de manera integral. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor te bendiga y seguimos buscando la presencia de Dios, sigamos clamando. Y los amamos en el nombre de Jesús, los extrañamos bastante, pero primero Dios nos veremos pronto y ya no solo de manera cibernética, sino vamos a poder estrecharnos un fuerte abrazo y continuar de manera colectiva adorando a Dios si en su voluntad está. Pasen la mejor de las noches, que Dios les bendiga.